Usted que es un avesado terapeuta, un experimentado profesional y un profesional de excelencia. Estoy a punto de cumplir 70 años, querido amigo. Muy bien. Hijito mío. Eso sí que es avesado. Es un número. Como digo yo siempre, la gente se enoja. Octogenario. Este es... Porque claro, porque cumplir 70 es empezar a vivir tu año 71 y eso es octava década, te guste o no te guste, así que ahí estoy. Lo cual me lleva a mí a pensar dos cosas. La primera, una cosa misteriosa, que es, la verdad, no cambiaría esta edad por ninguna otra que haya tenido. Y te lo digo de verdad. Yo me siento tan contento en este momento de mi vida, de lo que tengo, de lo que soy, que no renunciaría a nada por ninguna cosa que haya pasado. Bueno, pero fíjate, ahí ya me parece que hay algo interesante para pensar. Que es, cuando vos pensás en cómo te sentís, decís, no lo cambiaría por nada. Pero cuando pensás en el número, Sí, a eso venía, eso seguía. Pero eso es interesante porque hay... Muy intuitivo. Hay ahí una disociación entre el número y cómo está el modo de vida, o la manera, o el estado de la vida de ese momento. Y eso, el número pesa, es un número pesado para mí, yo está bien, pero me parece que es importante pensar por qué es tan pesado. Y yo creo que una cuestión, porque yo lo he escuchado mucho, esto de mucha gente que dice, yo no me siento de 70, o no me siento de 60. Incluso gente dice, no me siento de 40, no me siento de 28. Pero me parece a mí que eso tiene que ver con que tenemos una idea de lo que una edad implica, forjada en otro momento, forjada cuando nosotros éramos chicos. Entonces yo tengo la idea, cuando yo pienso en 70, tengo la idea de lo que eran 70 cuando yo tenía 10 años. Yo entiendo. Que no son para nada los 70 de ahora. Voy a avalar esto con una experiencia. Ni que hablar vos. Voy a avalar esto con una experiencia personal, absolutamente anecdótica, pero también biográfica. Cuando yo tenía 5 años, murió mi abuela, la madre de mi mamá. Y yo me acuerdo de ella, me acuerdo absolutamente. Era una mujer viejita, toda arrugada, tenía el pelo muy pajizo, tenía las manos que eran realmente un pergamino de arrugada, caminaba muy encorvada con un bastón, realmente se veía que estaba cerca de la muerte, digamos, y que era muy viejita. Y yo me enteré cuando tenía 30 años que mi abuela tenía 54 años cuando murió. 54. Sí. Pero si vemos las fotos que quedaron de ella, parece una mujer que hoy tendría, no sé, 80, 90 o más, ¿no? Y esto es lo que decís, ¿no? Que también la imagen de qué significa envejecer o qué significa ser viejo ha cambiado en el mundo. Absolutamente. Y me parece que eso implica que tenemos que cambiar muchas concepciones de lo que es envejecer, de lo que implica y de lo que implica en determinadas edades. A veces nos pensamos afuera de ciertas cuestiones porque tenemos 60, 70, 80, la edad que tengamos, y no necesariamente es así. Pero claro, yo llamo a mis amigos los muchachos. Los muchachos tienen 70, 72. Bueno, pero 74. Por ahí sí, está bien, son los muchachos. Creo que clásicamente tenemos la imagen de que hay sobre todo ciertos intereses que ya no puedes tener después de cierta edad. Muy bien. Ahora, y te encontrás con que, y la gente se encuentra con que sí los tiene. Ahora bien, esa viene la pregunta, entonces. ¿Es así? ¿Es realmente así? Digamos, ¿el envejecimiento conlleva la pérdida real, definitiva de algunas cosas que hay que lamentar haber perdido? ¿Es cierto que hay algunas cosas que compensan esto? Porque quizás no sea cierto que haya cosas que compensan. Quizás haya cosas que se pierden y nada más, y que no hay nada que las compense, simplemente se perdieron. Me parece que el mejor modo de pensarlo, tal vez, o no sé si el mejor, un modo de pensarlo, es pensar que el envejecimiento es un cambio. Muy bien. Es un cambio. Estoy de acuerdo. Como todo cambio, implica que algo deja de ser como era y empieza a ser de otra manera. Eso es un cambio. Sí, deja de ser así y empieza a ser así. Pero que empiece a ser así no quiere decir que la nueva situación sea mejor o tenga algún beneficio, no necesariamente. Puede ser mejor o peor, no importa. Perfecto. Pero a mí me parece que lo que es importante es que más allá de que sea mejor o peor, el hecho de que ya no sea como antes implica que algo se perdió. Está muy que bien, no es como antes.
No importa que vos digas, bueno, pero si yo sumo todos los bienes que trajo este Digamos. nuevo Estado, pesan más que todos los bienes que se perdieron. Bueno, Podría ser. podría ser, como lo que se dice, bueno, cambió para mejor. Digamos. Bueno, muy bien, cambió para mejor. Pero aún en esos cambios, eso no implica que no haya que hacer el duelo respecto de las cosas que se perdieron. Porque Eso las está cosas muy que bien. se perdieron igual. Eso No está- es que, si tenés esto que la compensa, entonces no te duele haber perdido lo que sí Muy perdiste. bien, eso lo podemos establecer y es algo contundente. Un cambio implica una pérdida de algo que fue y que ya no es más. Sí, ¿Está bien? y eso implica cierto dolor, más o menos. Y eso implica cierto dolor y de alguna manera el paso del tiempo implica perder algunas cosas. Y no importa si es para ganar otras, digamos que sí en principio, pero también implica un cierto duelo que hay que hacer por aquello que ya no es. Ahora, ¿habrá algo que hemos ganado con el paso del tiempo, además de la experiencia, digamos? ¿Habrán cosas para... Bueno, además de la experiencia, sí, la experiencia es por ahí algo bastante valioso. No estoy Pero desmereciendo. además de la experiencia, No estoy desmereciendo, estoy diciendo que en esta idea de todo está bien, de bueno, perdiste una cosa pero ganaste otra, ¿no? En esta historia, ¿no? La historia de la frase de Janis Kiki en la ópera cuando se muere Buoso y entonces todo el mundo está llorando cuando entra Janis Kiki porque Buoso ha dejado la herencia para los monjes. sí. Y entonces Janis Kiki dice que lloran, se pierde algo pero se gana otra cosa, se pierde la vida del tío pero se gana la herencia y entonces le cuentan, ¿no? Que la herencia no se gana y entonces Janis Kiki se ríe del amor filial, ¿no? De los hijos y los otros. Y yo digo, ¿habrá ciertamente alguna ganancia en esta historia del envejecimiento que sea genérica para poder decir, bueno, se pierde esto pero se gana aquello otro? ¿Será la experiencia ganada compensatoria suficientemente de todas estas cosas que ya no son para mí porque tengo la edad que tengo? Bueno, yo no sé si son compensatorias o no, porque es difícil evaluar el peso relativo de cada una de esas cosas. Si lo que perdiste, no sé si compensa. Yo diría, me parece que estaría bien tenerlas en cuenta. Pensar qué se puede ganar. Yo te cuento algunas cosas. Yo tengo 42 años. Ujú. Bueno, sí, he envejecido desde los 20 hasta ahora. Incluso por pensar que he perdido algunas capacidades que a los 20 tenía y ahora no. Supongo que es un proceso que continúa. Vas ganando otras habilidades y perdiendo otras. Me parece interesante pensar que lo que he escuchado alguna vez, que una de las cosas que se gana es que, por ejemplo, te importa menos la opinión de los demás. Eso seguro, ¿eh? Me Eso parece yo que te sí. garantizo que eso Es se una gana. cosa que a mí me parece interesante. Eso Yo, se gana. yo querría un poco de eso. Estaría bueno, me vendría bien. Yo te digo algunas cosas que yo he ganado con la edad y creo que las ha ganado toda la gente que tiene mi edad. Más tiempo para vos, Más tiempo para disponer de tu más tiempo. tiempo para disponer de mi tiempo, menos dependencia de la mirada ajena y menos responsabilidad sobre la vida de los otros. Porque los otros, aquellos de los que eras responsable, son grandes. Como tus hijos. Como mis hijos, exactamente. Y para mis nietos están mis hijos que se hacen cargo. Y esto es un alivio, ¿no? Digamos, no tener que hacerte cargo de la responsabilidad sobre la vida de los demás también significa un alivio. Y esto, la verdad que se gana, esta tríada de cosas, digamos, de libertad, falta de una responsabilidad sobre otros y la historia no depender de la mirada ajena, seguro que es un éxito y un triunfo, ¿no? Me parece a mí que una de las cosas que hace que todos lamentemos la vejez, o mucha gente más que otras, es que, y esto es doloroso decirlo, vivimos en una sociedad donde algunas cosas son malas por decreto. Envejecer no está honrado como una cosa maravillosa que le pasa a la gente, como en otras culturas, ¿no? En otras culturas ser viejo significa volverse sabio, y volverse sabio gana el respeto de los demás. En nuestra cultura más occidental y consumista tiene más que ver con volverse un poco inútil en generar gastos y no producir ganancias. Y esto es de alguna manera dramático y terrible para la historia de quien se vuelve mayor, ¿no? No hablemos ya de los problemas que en Latinoamérica significa la falta de protección, asistencia y cuidado que el Estado le da a los que ya no tienen la capacidad productiva que tenían, ¿no? Y esto hace que uno se sienta desclasado y molesto. Y aunque no sea mi caso, digamos, de alguna manera sentir que uno se vuelve un estorbo para la vida de los demás no deja de ser angustiante. Entonces, me parece que
salirse de ahí significará, por supuesto, encontrar tu lugar en el mundo, ¿no? Y me parece que este es el gran desafío. Sí, de acuerdo, encontrar un ámbito en el cual tus nuevas habilidades y capacidades puedan tener valor. Por un lado eso, y por otro lado aprender a valorar la historia de lo que significa la gente mayor que uno en la vida, ¿no? No nos olvidemos que, y esto no lo hablo por mí porque todavía no puedo entrar en ese club, pero no nos olvidemos que la sabiduría, la verdadera sabiduría, no viene con el conocimiento, sino con el tiempo vivido. Y entonces es indudable que aquellos mayores que yo son más sabios. ¿Por qué no aprender de ellos lo que tienen para enseñar, ¿no? A mí lo que me preocupa de todo esto es sentir como que alguien puede pensar, bueno, me estás dando un premio consuelo. Bueno, pero te ganaste esto, y en realidad jamás puede compensar lo que se ha perdido. Y pensaba que, además de que culturalmente le damos como mucha importancia a ciertas habilidades o a ciertas capacidades que tienen que ver primordialmente con la capacidad física, supongo. Entonces, la belleza física o la potencia física. Pero pensaba que también hay gente que sufre más este proceso de envejecimiento por ahí que otra. Quizás es las personas que le han como apostado más a esas habilidades. Claro. Que han hecho, digamos, de su arma, por decirlo así, estas habilidades. Claro. Y le han puesto todo a eso, todo a la belleza física o a la potencia física o a esta. Entonces, claro, como esas son efectivamente las que se pierden principalmente o más fácilmente con este proceso, entonces sufrís más el proceso porque perdés las únicas armas que tenías. Bueno, dice el dicho, aquel que de la abundancia hace su jolgorio, de la escasez hace su agonía, ¿no? Y dependiendo de estas virtudes, el día que las dejas de tener te vuelve terrible, ¿no? Pero me parece también... ¿Cuál podría ser una advertencia para decir, no le apostemos todo a esto? Esto por un lado. Y por otro lado, me parece también que sería muy bueno, si uno quisiera, ahora hablando contigo se me ocurre, ¿no? Sería muy bueno también, ¿por qué no? Hablar de esto de la aceptación, ¿no? Y la aceptación en este caso significa, verdaderamente hay cosas que uno pierde en la vida. Es así. Es así. ¿Y por qué pelearse con estas cosas, no? ¿Qué cosa pretenciosa es esta de, no, yo quiero ser joven para siempre, yo no quiero tener arrugas nunca, yo no quiero enfermarme nunca, yo no quiero tener nunca gripe, yo no quiero estar nunca en la cama, yo no quiero nunca depender ni por un ratito de alguien que me ayude? Casi, no sé si es así, pero me da la impresión de, como si sufrís tanto, es como que te sorprendes mucho. Claro. Te sorprendes mucho de que te pasó. Yo pensaba que a mí no me iba, casi como si uno pensaba, a mí no me iba a pasar. Y entonces no te preparaste para eso, emocionalmente, para la idea, bueno, sí, nos va a pasar, te va a pasar, a ti también. Claro, y para terminar de complicar esto, si sabemos que en el mundo que se viene, la prolongación de la vida se ha vuelto de alguna manera, y para muchos infinita, ¿no? Sabemos hoy que los chicos que nazcan hoy van a vivir por lo menos 100 años, mucho más, y que quizás no mueran nunca, dice Harari, ¿no? Y existe esa posibilidad. Sí, de seguro que la idea que tenemos de cómo están construidas las etapas de la vida está modificándose velozmente, y que tenemos que tener nuevas ideas. Esta idea de que la vejez era un momento de retracción y de salida del mundo, y no, me parece que eso no más, me parece que hay que pensar que vamos a tener que diseñar modos de reinventarnos. Tenemos la idea de que había ciertas decisiones que las tomabas una sola vez en la vida. Tu carrera, por ejemplo. Seguro. Bueno, eras médico y eras médico por toda tu vida. Por ahí nuestras vidas van hacia un punto donde va a haber que pensar que de tal momento a tal momento fui médico. Seguro. Y de tal momento a tal momento fui, qué sé yo, carpintero. O escritor. O escritor. O lo que fuera. Y... Yo creo que esto es fantástico y es así. A mí me parece que lo que a mí me ayudó mucho, un día leí a Vitus Drescher, que a mí me gusta mucho, un biólogo que habla sobre psicología comparada. Y él decía siempre, ¿no?, que los seres vivos siempre están creciendo o envejeciendo, ¿no? Y que en algunos espacios no hay elección, ¿no? Que si no estás creciendo, estás envejeciendo.
Cuando llega el momento de tu máximo crecimiento físico, tu cuerpo empieza a envejecer. Y seguramente sea cierto. Sin embargo, yo creo que en la psiquis humana ese proceso es absolutamente cierto y depende de ti. Quiero decir, depende de cada uno. Si vamos a dejar que nuestra mente envejezca, o la vamos a obligar a seguir creciendo. Creo que en la medida en que el interés, la curiosidad, la exploración y el deseo de saber más permita que uno crezca intelectualmente, moralmente, espiritualmente, eso va a evitar que envejezcas, porque si estás creciendo no vas a envejecer.